independientemente de eso, como dice Fernando, una parte de mi trabajo en la Fundación Viva es lo que llamamos la rearticulación y reconstrucción del contrato social. Y esto de lo que se trata es de apoyar a todos aquellos grupos que tengan una actitud constructiva hacia el desarrollo sostenible del país. Ahí en la presentación van a ver qué significa eso para nosotros y desde cualquier perspectiva, haciendo empresa, trabajando en el mundo sin fines de lucro, con fines de lucro, yendo al gobierno, a instituciones autónomas, desde cualquier lado que uno quiera tener una actitud constructiva, es posible colaborar, es posible construir país. Entonces nosotros tratamos de jugar un papel integrador ahí, que como les digo, ya les muestro en la presentación, es más fácil explicarlo en esa forma. Ahora, no cabe ninguna duda de que hay una inquietud general en el mundo hoy por tener una participación más activa en esa cosa enorme que se llama desarrollo. Y a mí me agrada mucho cuando hay grupos como ustedes, igual que en el 2012 empezó Horizonte Positivo, era un grupo que se reunía como ustedes, tenían conversaciones. Este, yo me metí con André Garnier a que ese grupo dejara de tener conversaciones y empezara a tener programas, ideas, proyectos en marcha. Y bueno, el resultado ha sido en un sentido bueno y en otro sentido ahora aparentemente nos califica para ser conspiradores en contra del gobierno o en contra de querer cogobernar. Y sobre todo la mejor acusación que me hicieron hoy es que me estoy tratando de robar el FES para pasárselo a la educación privada. Pero bueno, al margen de eso, ahí pueden leer el artículo. Después yo se lo paso a Fernando para que lo reparta, porque es muy divertido. De verdad que dice que tenemos el crimen de haber creado centros de pensamiento que están tratando de influir en las políticas de gobierno. Esa es la acusación. ¿Verdad? Que es algo curioso. Voy a entrar en la presentación. Eh, Eliminé algunas láminas porque no quiero cansarlos. No se trata de que me oigan hablar. Como digo, voy a tratar de hacer esto de manera que a las 5 como máximo ya hayamos terminado la parte de presentación. Y después no es que en una hora vamos a planear nada, sino más bien que tengamos una conversación de ideas para que después podamos, si ustedes lo quisieran, una segunda sesión ya pensando en algo más estructural y que nos pueda llevar a otro nivel. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Esta es una presentación que yo actualizo semana a semana. Desde el 31 de marzo, tristemente, ¿verdad? Digo tristemente porque sería ideal no tener que hacer esto, y tiene muchas dimensiones. Entonces, si me permiten, voy a avanzar muy rápido, pero yo creo que ustedes van a captar la esencia de lo que les quiero mostrar. Lo primero, con toda claridad, es, ¿verdad? El mundo se nos enredó. Este es el gráfico que publica el Fondo Monetario Internacional el 20 de junio como su segundo reporte dentro de la pandemia. Van a publicar cada 2 meses una actualización. Fundamentalmente esto nos muestra a Estados Unidos decreciendo 8%, la zona euro 10%, Asia con China creciendo 1,5%, decreciendo 0,8%. Esto es muy inusual. El Medio Oriente y el África igual golpeados y América Latina cayendo 9,4%. O sea, realmente estamos en una pandemia que cubre perdón, en una recesión que cubre el mundo completo y esto es inusual, ¿verdad? Normalmente nosotros hemos sido muy resilientes a las recesiones porque tenemos mucha diversificación productiva y muchos mercados a los cuales ir. Pero la verdad es que ahora, con excepción de China, el mundo está tronado, ¿verdad? Y eso nos pone en una situación difícil. En particular, ¿verdad? América Latina se lo traen abajo sus dos gigantes, México y Brasil, que están cayendo 9,1 y 10,5 respectivamente. Y sobre todo si vemos el cambio que se espera, ¿verdad? Para el año que viene, el cual yo pongo en seria duda, ya vamos a ver por qué. Pero aún esto, ¿verdad? Creciendo 3% después de caer 9,4, significa que a este ritmo vamos a volver a ser del tamaño que éramos por ahí de 2024, más o menos. Pero esto no es lo peor, ¿verdad? Ese es el escenario cero del Fondo Monetario, el escenario más probable, dicen ellos. Ellos tienen un escenario 1, donde hay un segundo brote de COVID a principios del 2021, que va a destruir mucho más capital, va a desacelerar temporalmente el crecimiento de la productividad, ¿verdad? Esto afecta la educación, la inversión en tecnología, etcétera. Entonces la productividad se desacelera.
y además aumenta el desempleo, con lo que cae el consumo y se convierte en una espiral viciosa muy compleja. Y para peor de males, ¿verdad? Como ya esto nos está dejando cicatrices profundas que supuestamente empezarían a mejorar, la verdad es que si se da ese segundo brote, lo que vamos a ver es que los que no tengamos recursos para enfrentar eso efectivamente, esas cicatrices nos van a desacelerar más. El caso de Costa Rica, que entramos aquí con un déficit de 7% y una deuda de 60%, es uno de esos países que tenemos pocos grados de libertad para movernos hacia adelante. Después de que el fondo publicó esto, la CEPAL, Alicia Bárcena, su directora ejecutiva, hizo una presentación y ahí nos mostraba con una caída de 5.5%. Esto sigue siendo resultado de nuestra gran diversificación en exportaciones, ¿verdad? Somos resilientes. Panamá, que siempre ha sido el país del crecimiento rápido, aparece decreciendo 6.5%. Y el único país que medio subsiste, ¿verdad? Es Paraguay, fundamentalmente porque tiene una macroeconomía ultra conservadora, tenía niveles de deuda y tasas impositivas y una estructura fiscal muy robusta, pese a que esa estructura fiscal robusta es por poco gasto, ¿verdad? Gastan muy poco en lo social y en todo lo demás, pero fundamentalmente, si uno quería estar preparado para una pandemia, tener poca deuda, tener poco déficit y ser un país que es un granero, que sigue exportando desde el campo agrícola, pues aparentemente resultó ser una buena estrategia, ¿verdad? En nuestro caso no está tan mal tampoco, aunque decir que menos 5.5% no está tan mal, les manda un mensaje, ¿verdad? Yo siempre digo, ay, podría ser peor, podríamos ser Perú o Venezuela, ¿verdad? Y ni modo. Ahora, esto no es sin consecuencias, ¿verdad? En el reporte de abril, donde la región ya decrecía de una manera importante, ya se decía que iba a aumentar el número de pobres en el mundo en más o menos 80 millones de pobres. Ahora en este segundo reporte, ¿verdad? Con el escenario duro, estamos hablando de 170 millones de pobres más a nivel mundial y esto va a seguir creciendo porque desde el 20 de junio no ha pasado nada bueno, literalmente, de manera que el reporte de agosto en estos momentos se empieza a ver probablemente como peor que el de junio todavía. Entonces esto sigue en una línea de aumento de pobreza, desempleo, etcétera. A nivel nacional, la pandemia, pasamos de ser uno de los trapitos de dominguear junto con Uruguay de América Latina a una situación donde hoy nuestra tasa de casos por 100,000 habitantes ya supera el promedio mundial, ¿verdad? Nosotros estamos en 240, el mundo anda un poquito abajo de 200 por cada 100,000 habitantes. Uruguay es el líder de América Latina, Taiwán es el líder mundial y ahí nos estamos comparando en grandes ligas, ¿verdad? Pero ojo que nosotros éramos de esas grandes ligas hasta hace más o menos 40 días. Y ahí empezamos a romperla, ¿verdad? Y bueno, aquí están las consecuencias. Y esto tiene que ver, sí, y que conste, bueno, Fernando y Eduardo saben que mi esposa es nicaragüense, aquí no soy xenofóbico, pero el primer impulso de esto vino por la frontera y después empezó un desorden local que resulta en el contagio comunitario que ha hecho esa explosión. En lo que sí veníamos bastante bien eran en las muertes por cada 100,000 habitantes, ¿verdad? Que veníamos ahí abajo de Uruguay pegaditos a Taiwán, pero bueno, en este momento ya se nos descontroló y tenemos una pendiente similar al promedio mundial y ciertamente un proceso de ascenso significativo, ¿verdad? Nosotros pasamos de 13 muertos a 54 muertos a una velocidad realmente sorprendente. Todavía en la tasa de 100,000 habitantes es apenas más de uno por cada 100,000, que es bueno en términos comparativos, pero ciertamente no es lo que era. Ahora, todo es relativo, ¿verdad? Aquí puse el gráfico incluyendo a Suecia, que fue el país que decidió no hacer nada, y vean la tasa de mortalidad en Suecia, ¿verdad? Aún comparada con el promedio mundial y a tal punto que nos hace a nosotros, ¿verdad? Con ese 1 punto tanto, ver muy bien al lado de Taiwán y Uruguay. Realmente esto yo creo que viene a demostrar que en un país que tiene un sistema de salud súper robusto, una población sumamente educada, ¿verdad? Como es Suecia, que no hacer nada, que fue la estrategia que ellos escogieron, ciertamente no era una buena opción, ¿verdad? Y este gráfico es para mí clarísimo de que con todo lo que nos está costando, posiblemente teníamos que actuar en la forma que se ha actuado
con un poquito más de creatividad, pero en todo caso, que quería mostrarles esto también. Ahora, la curva que nos mata es esta, ¿verdad? Este es el promedio móvil, cada punto representa el promedio móvil de los últimos 7 días por cada 100,000 habitantes. Y aquí vemos que comparados con el mundo, que incluye a Brasil, a Estados Unidos, el segundo brote de China, etcétera, ¿verdad? Que es un mundo que no está bien. Sin embargo, nuestra curva de las últimas semanas es simplemente desproporcionada. Nosotros pasamos de ser trapito de dominguear de América Latina y de que los ticos anduviéramos rajando por todo lado a ser una de las zonas de alerta roja del mundo, donde se considera que la pandemia está fuera de control. Y a mí me hace mucha gracia porque allá anda el pobre Gustavo Segura, el nuevo ministro de Turismo, insistiendo en que se abran los aeropuertos el 1 de agosto, y ya en una buena parte de la Unión Europea se declaró Costa Rica como un territorio que no se debe visitar, ¿verdad? Entonces, más allá de lo que va a pasar con el turismo por un buen rato, esto muestra que a nivel de pandemia nos salimos de control completamente. Hay 3 factores esenciales para el manejo de la pandemia. Trazabilidad y aislamiento de los contagiados. Esto lo hemos dicho desde el 14 de marzo, literalmente, ¿verdad? Sin embargo, aquí, entre errores estratégicos cometidos, como tratar de usar el app de EDUS para meter la trazabilidad, que fue un error porque simplemente es muy complejo, ¿verdad? Y la verdad es que hoy se ha mejorado mucho en eso, pero como quiera que sea, poner el foco acá es esencial. Costa Rica ha tenido 2 problemas enormes. Uno, que no hemos logrado establecer una capacidad alta de hacer pruebas, y segundo, que no tenemos un mecanismo de trazabilidad real para los contagiados asintomáticos una vez que se determinan o que se vuelven sospechosos. ¿Cómo se vuelven sospechosos? Bueno, porque estuvieron cerca de alguien que sí tuvo síntomas, se determina el nexo epidemiológico y entonces se revisa a todos los que están cerca del asintomático, no solo del sintomático, pero para eso teníamos que poder trazar a esta persona. Y la verdad es que entre la cantidad de pruebas y el respeto a la privacidad, para decirlo en positivo, que hemos tenido, el hecho de no haber utilizado un app que nos obligara a trazar nuestras rutas y nuestros contactos, pues es lo que ha resultado en esta gravísima explosión. Mientras eran unos pocos casos, andábamos por 100, 200 casos, la trazabilidad se podía hacer a pie. En el momento en que hay contagio comunitario ya no es posible, ¿verdad? Entonces, esto nos falló. Hoy en día se está insistiendo mucho en hacer trazabilidad con QR codes, ¿verdad? Poner QR codes en los buses, en las paredes de los edificios, en todo el lado, para que uno vaya con el teléfono marcando su ruta, de manera que si en algún momento uno tiene contacto con un contagiado, pues entonces le avisen a uno para que uno vaya y se haga las pruebas, ¿verdad? Se vuelve uno caso sospechoso con o sin síntomas o por nexo epidemiológico y se va a hacer la prueba, porque es esencial tener las pruebas. Ahora, el otro problema que hemos tenido es que no tenemos suficientes pruebas para hacer la cantidad que se debiera en cada día. Un país como Costa Rica debiera estar tratando de hacer 10,000 pruebas por cada 100,000, por cada millón de habitantes cada mes, ¿verdad? Eso es una cantidad significativa y no lo estamos logrando ni de cerca, porque no hemos podido ni hacer las compras ni poner a funcionar el sistema como se debiera. Eso nos pone en riesgo de sobrecargar el sistema de salud, no solo con los casos COVID, sino porque en las unidades de cuidados intensivos, ¿verdad? Va la gente de los accidentes de tránsito, los casos de cáncer, los casos cardiovasculares, eventos cerebrales, etcétera. Y en ese sentido, ¿verdad? No teníamos una gran capacidad acá. Y si esto se nos satura, entonces empezamos a ver muertes fuera del sistema, que ya lo vimos en Guayaquil, en Nueva York, en España, en Italia, en Sao Paulo en algún momento. Y eso es el lugar o el punto al que uno no quiere llegar. Eso significa que teníamos que aumentar esta capacidad y nos pasó lo mismo. O sea, se habilitó el Centro Nacional de Rehabilitación con 88 camas, pero no se pudieron convertir en unidades de cuidados intensivos, sino solo en camas de aislamiento, porque no existe la equipación y no hemos sido efectivos en lograr esas compras en la manera que se pretendió. Y aquí ni siquiera echarle la culpa al gobierno, ¿verdad? Andaba tratando AED, andaba tratando UCAEP, el Departamento de Compras de la Caja, el Ministerio de Salud, y la verdad es que no tuvimos éxito. El tercer elemento, ¿verdad? Además de entonces
tratar de mantener el balance entre estas dos cosas, es protección de los vulnerables. Y ahí, ¿verdad? Nosotros lo hemos hecho bastante bien. Costa Rica, este es el único dato referencial que tengo. Tenemos 16.6% de la población arriba de 60 años y la verdad es que el porcentaje de muertos arriba de 60 años, los muertos son la línea negra y el porcentaje general de casos no supera el 17% del total. Entonces no nos hemos sobrecargado, por lo menos en la población vulnerable por edad, y en ese sentido, digamos que la campaña en alguna medida ha funcionado. Ahora, si eso fuera todo lo que está mal, ya sería suficientemente grave, pero obviamente la pandemia tiene muchos otros efectos. Por ejemplo, si usamos el índice de progreso social que mide nutrición y cuidado médico básico, agua y saneamiento, vivienda, seguridad, acceso a educación, acceso a información y comunicaciones, salud y bienestar, calidad medioambiental, acceso a educación superior, inclusión, libertad personal y el ejercicio de derechos, hay 8 áreas que están cayendo de manera significativa y que se pueden demostrar en la práctica. Además, otras 2 áreas, particularmente la de vivienda, lo que hemos descubierto es que la vivienda popular en la que hemos venido invirtiendo por décadas, que es esa vivienda de 46 metros cuadrados, con 2 aposentos, un pequeño baño y una sala, cocina, comedor, todo pegado en un solo aposento, simple y sencillamente no está diseñado, obviamente, para vivir en una pandemia, son pared con pared, no tienen espacio recreativo ni distancia al frente. Entonces, realmente lo que hicimos fue hacer una trampa de hacinamiento en medio de una pandemia en que le decimos a la gente quédese en casa. Quedarse en las casas de ustedes y en la mía es muy cómodo. Quedarse en casa para la gente que de menores recursos simplemente no es posible. Pero sin embargo, como estamos limitados en derechos, libertad, etcétera, entonces hay una gran tensión. Y en estos momentos, posiblemente el peligro más grande que tenemos es el de una explosión social, y ya voy a hablar de eso un poquito más adelante. Si lo tratamos de medir lo social por los objetivos de desarrollo sostenible, este es un análisis del PNUD, no lo hice yo, pero fundamentalmente 13 de los 17 objetivos están afectados por la pandemia. Algunos, ¿verdad? Como la pobreza, el hambre, la salud, porque están cayendo, igualito que mostrábamos ahora. Otros como el agua y la energía, porque se han dejado de pagar las cuentas, porque se han dado moratorias, etcétera, que está afectando la capacidad de invertir y el desempeño de las organizaciones. Entonces, muy claramente estamos llegando a un punto donde esto se nos puede volver impactos sociales estructurales con el problema enorme que eso representa. En Costa Rica, con un PIB de 62 billones, una población de 5.100.000 más o menos, la distribución del ingreso es que el 20% más rico tiene 55%, el 20% más pobre 3.6% del ingreso total, ¿verdad? Del PIB total, está repartido en esta forma. Ojo que nosotros, aún el nivel más pobre es de 6.02 por día en promedio, ¿verdad? Claro que aquí hay 7% de pobreza extrema, que significa que está abajo de $2 por día, pero la verdad es que el problema de nosotros no es de ingreso, sino que es en la pobreza multidimensional. Y en la pobreza multidimensional está sufriendo la educación, ¿verdad? En todas sus áreas, la vivienda por el hacinamiento y la falta de conectividad, la gente que está en la economía informal por falta de seguro de salud, el desempleo, ¿verdad? Y la duración, desempleo de larga duración, perdón, de las personas desalentadas, el desempleo y el incumplimiento del salario mínimo, derechos y otros, la fuerza laboral que está fuera de trabajo por obligaciones familiares, está incrementándose radicalmente. Y eso significa que desde una perspectiva de pobreza multidimensional vamos a ver un salto significativo. La mayoría de ustedes están muy jóvenes para acordarse de esto, pero en 1981 nosotros llegamos a 51% de pobreza por ingresos y con un desempleo de 24.6%. Ya el desempleo está en 24.6% en este momento. No tenemos una idea clara, ¿verdad?, de cómo está a ver qué pasó aquí. Esta redistribución que se está dando en estas proporciones a raíz de la pandemia, vamos a tener que estudiarlas con mucho cuidado. Lo que sí está claro
es que teniendo un 47% del empleo en empleo informal, este grupo definitivamente está llevándose una paliza significativa, ¿verdad? En ese sentido, Roberto, sí. perdona, es que hay gente pidiendo tu entrada. Ah, perdón, voy. No te preocupes. Sí, Gracias. es que es el problema de ser la orquesta aquí. Vamos a ver. Listo. Ok. Decía, estas son las cifras de pobreza multidimensional por región antes de la pandemia, ¿verdad? De hecho, bastante antes. El último estudio comprensivo es de la encuesta nacional de hogares del 2015. Se han hecho otras dos encuestas nacionales de hogares, pero no se hizo un cálculo tan preciso de la pobreza multidimensional. Pero bueno, como quiera que sea, es muy claro que en regiones rurales, particularmente en el norte del país, norte Caribe y norte-norte, la frontera sobre todo, los porcentajes de pobreza multidimensional son enormes y son crecientes en este momento. Esto es del estudio que acaba de presentar la OCDE sobre Costa Rica y el coeficiente Gini de distribución del ingreso básicamente es por mucho el peor de la OCDE, bastante por encima del promedio, inclusive peor que Chile, Colombia y México, ¿verdad? Que ya es mucho decir. Esto tiene que ver con muchas cosas. En el caso de Costa Rica, tenemos el honor junto con Grecia y Argentina de ser dos países donde una parte importante de la desigualdad viene por la concentración salarial en el sector público, que representa solo el 13% de la fuerza laboral, dicho sea de paso. Entonces, imagínense ustedes cuán exagerado es el ingreso de los empleados públicos en términos relativos al promedio que está causando concentración de riqueza, ¿verdad? Y eso es algo que ocurrió en Grecia y ya sabemos lo que pasó en Grecia, ocurrió en Argentina y ya sabemos lo que pasó en Argentina. Bueno, hoy ocurre en Costa Rica. La pobreza y la pobreza extrema, esto lo sabemos, ¿verdad? Tiene básicamente 30 años, porque si seguimos hasta el 90 estamos igual. Hemos tenido alrededor de 20% de pobreza general, alrededor de 6% de pobreza extrema, y eso no ha cambiado. De hecho, lo que va a ocurrir ahora es que esto va a subir de manera significativa, ¿verdad? Ahora, cuando salimos del análisis social y nos vamos a ver la parte económica, nos encontramos con muchos sectores, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con turismo, recreación, aquí están tus restaurantes, Fernando, lo que tiene que ver con viajes, automotriz, construcción, hoy que hay varios desarrolladores, manufactura, servicios financieros, educación, energía, que son los sectores perdedores, ¿verdad? Cada vez menos perdedores. Y después hay sectores que debieran estar ganando y creciendo en esta coyuntura. Sobre todo la agricultura en países que son de mercado grande, ¿verdad? Nosotros tenemos una agricultura de exportación importante y sigue funcionando, pero no va a ser un gran ganador porque va a ser relativamente más pequeño al año anterior. Así que yo esto lo hubiera puesto en amarillo. Estoy respetando el gráfico como me lo pasaron. El desempleo es alto y creciente. El reporte de la OCDE, que acuérdense que se terminó de hacer hace 2 meses en términos de su análisis, de sus fuentes, estábamos en 17%. Hoy estamos hablando que el desempleo ya reportó el INEC en 21.7, pero sin hacer una buena medición del subempleo y además utilizando mucha gente que ahora decidió quedarse en labores de hogar porque sus hijos no están en la escuela, porque tienen que cuidar adultos mayores, porque no tienen plata para pagarles donde los cuidaban antes, etcétera, o cerraron los centros de cuidados de adulto mayor en algunas comunidades. Entonces hay sobre todo mujeres que no están buscando trabajo y por lo tanto no se cuentan como desempleadas, pero el desempleo ahorita ya está alrededor de 24%, algunos dicen 26%, y como quiera que sea, estamos otra vez en el punto más alto de la historia, similar al del 81, pero con la diferencia de que todavía estamos posiblemente empeorando, ¿verdad? El desempleo se dispara por la pandemia sanitaria, de eso no cabe ninguna duda, ¿verdad? Esto ha ayudado. Y en este sentido, la cantidad de gente que está saliendo, ¿verdad? Y la tasa de desocupación de mujeres, de hecho, sí se estableció en 26%, la del hombre en 16.3%. Pero vuelvo a decir, este es el reporte del INEC que publicó La Nación hace unos días. Ya sabemos que la situación es peor.
Y no solo eso, ¿verdad? Sino que a nivel de pequeñas y medianas empresas, o más bien micro y pequeñas empresas más que nada, la pandemia está matando personas jurídicas a un ritmo superior al de las personas de carne y hueso, y eso significa gente que se tiene que pasar a la informalidad, al desempleo, pero un desempleo que es mucho más duro porque literalmente lo manda a esa casita de bien social y le deja pocas opciones, ¿verdad? La informalidad del empleo en Costa Rica es altísimo, alcanza el 47% de la población en términos de empleo total, ¿verdad? Entre los que están en informalidad empleados y en informalidad por cuenta propia, ¿verdad? Trabajando por cuenta propia. Pero antes, ¿verdad? De la pandemia estábamos en 47%, ahora quién sabe. La productividad nuestra es la segunda más baja de la OCDE, ¿verdad? Solo Colombia está un poquito por debajo de esto, y esto significa la productividad agregada. Esto es el PIB ajustado por paridad de poder adquisitivo dividido entre la población económicamente activa empleada, ¿verdad? Y esto hace que nuestra productividad sea sumamente baja porque nuestra tasa de desempleo ya era inusualmente alta cuando se tomó la medida. Ese 47% del empleo que es informal son gente que tiene necesidad de generar ingresos diariamente para su subsistencia. Muchos, como vimos, la mitad del 47% es autoempleo, una alta vulnerabilidad de sus actividades al distanciamiento social. Normalmente no tienen ahorros y muchos de ellos sin bancarización, menos acceso de facilidades e insumos de higiene mientras realizan cualquier labor productiva o aún en sus mismas residencias, y sin seguridad social ni acceso a otros servicios del Estado. En este sentido, hay que quitarse un poquito el sombrero porque la verdad es que el Ministerio de Trabajo reaccionó muy bien y han logrado meter a casi 600,000 personas en el bono proteger y otras formas de ayuda, pero eso es, digamos, es una buena gestión del gobierno. Se basaron en procesos digitales, etcétera, lo cual es muy loable, pero es alarmante, ¿verdad? Si estamos hablando que entre empleo suspendido, desempleo total y trabajadores informales que no están trabajando, se hemos aumentado en 600,000, imagínense cuál será la situación de verdad en esos hogares de ingreso mínimo. Nuestra competitividad, ¿verdad? No es mala, si lo vemos en una escala global, 55 entre 140, si lo vemos en OCDE, pasamos al antepenúltimo lugar entre las naciones de OCDE, pero más importante, seguimos teniendo problemas serios a nivel de instituciones, de infraestructura, del mercado laboral, el costo, la rigidez del mercado laboral y la dinámica del sistema de negocios, sobre todo lo costoso y difícil que es emprender. Por otro lado, cuando hablamos de las mejoras tecnológicas que se han acelerado en la pandemia, hay ejemplos muy bonitos, ¿verdad? Como este de CIN de capacitar a 50,000 personas en Coursera en habilidades y destrezas 4.0. No sé cuán bien va a funcionar esto en la práctica, pero en todo caso es el tipo de saltos conceptuales en innovación que a uno le gusta ver. Yo soy muy pro tren, dicho sea de paso, y entonces yo creo que, sin decir que el tren es una tabla de salvación, porque en la pandemia tiene poco que ver, la verdad es que es el tipo de saltos mentales, de sistemas de aumento de la productividad y el bienestar a los que uno le quiere apostar para el futuro, ¿verdad? Y no debiéramos de tener ese tipo de cosas. La innovación en las empresas ha sido significativa en cadenas de suministro, en la experiencia del cliente, muchas a distancia, en los canales de venta y entrega, teletrabajo, desarrollos tecnológicos para procesos y manejo a distancia, flexibilización de estructuras de costos, y también ha habido muchísima innovación a nivel de las casas, ¿verdad? Desde lo que yo llamo la innovación a la desesperada, ¿verdad? Tratando de crear estructuras donde podamos subsistir, alimentarnos mejor, bajar cuentas de supermercado, lo que sea, en los diferentes niveles de la sociedad, hasta simplemente poder responder con mucho mayor eficacia a las oportunidades de trabajo.
Este es un gráfico que publicó el Banco de Guatemala y que a mí me hizo gracia porque yo tenía uno similar, pero no estaba tan bonito, entonces cogí este y decía, ¿verdad?, que estamos en una de esas tormentas perfectas, con resurgimiento y brotes en los países, mayor número de empresas que están cerrando, poniendo toda la enorme presión en el desempleo, endurecimiento de condiciones financieras, ya vamos a ver las de Costa Rica, tensiones comerciales internacionales, ¿verdad? Nosotros las vivimos, no solo las globales, sino aquí en las fronteras, ¿verdad? Los ticos todavía no nos están tratando con mucho cariño en algunos de los países vecinos, y el deterioro de la geopolítica, ¿verdad? Con unos líderes, no solo, aquí pusieron el ejemplo de OPEP, pero yo lo que me pongo a pensar es con la clase de locos, AMLO, Bolsonaro, Trump, Putin, ¿verdad? Realmente el liderazgo geopolítico en este momento deja mucho que desear. El balance financiero de nuestro gobierno, ¿verdad? Es una proyección que el balance primario va a ser de -4, el déficit primario va a ser de -4, el déficit total de 8.6. Esto supone algunas actividades de corrección y balance, como el presupuesto que se acaba de aprobar con la reducción del gasto público, y que supone también que se va a lograr bajar en 15% la jornada de aquellos que ganan más de 1,5 millones, que no está tan claro. Hoy hubo una huelga motorizada, no sé si se dieron cuenta, de los sindicatos públicos en todo el país. Ya nadie se da cuenta de nada, así que yo tampoco la sentí. En el escenario de un solo brote, ¿verdad? Nuestro Producto Interno Bruto está previsto a caer 4.1. Ahora, esto era el del estudio de OCDE, ya vimos que Alicia Bárcenas dice -5.5, ¿verdad? En el escenario con segundo brote caíamos 0.8% más. Si le sumamos eso, entonces ya vamos por -6.3 en este momento. Y después, el crecimiento del 2021 en 1.5, para mí en la cola de un venado, porque esto sigue hacia abajo y las cicatrices que nos están quedando son significativas. Y por supuesto, financiar el déficit va a ser una tragedia. Esta es las primas de riesgo por bonos soberanos. El rojo es Costa Rica, ¿verdad? Esto es lo que nos va a costar la reestructuración de la deuda, y yo no sé si están conscientes, pero este año en 2021 se vencen 2.600 millones, 3.600 millones en 2022 que vamos a tener que refinanciar. Entonces, realmente a nivel macroeconómico vemos un escenario negro. Y para peor de males, ¿verdad? Ya empezamos el pleito típico, ¿verdad? El martillo para el sector privado, el baile para el sector público, los sindicatos diciendo exactamente lo contrario en un video que publicaron por ahí, el audio apocalíptico, como le pusieron, de Carlos Alvarado, la denuncia de la Cámara de Comercio y de muchas otras, la Cámara de Restaurantes, ¿verdad? Todo el rompimiento de la confianza con el cuento de la UPAD y todas las secuelas que ha tenido en la Defensoría, en la Procuraduría, en fin, en la Fiscalía, perdón, y en ese sentido, ¿verdad? Realmente un ambiente de desconfianza muy complejo. Cuando hay desconfianza, todos los costos de transacción suben de manera significativa. Al final, ¿verdad? Nosotros tenemos una situación crítica, cae el consumo, presión migratoria, no se pueden honrar las deudas, déficit y deuda gigante, brotes de la enfermedad que continúan. Entonces, si nosotros analizamos nuestro marco de progreso de desarrollo sostenible, lo que vemos es una caída enorme en el bienestar, en la creación de riqueza a nivel sectorial, a nivel de empresas, en la macroeconomía y en los mercados de capital. Se pone en riesgo el orden institucional y el contrato social, sin ninguna duda. En lo ecológico no mejoramos, no empeoramos, y un poquito de buenas noticias en que ha habido mucha innovación tecnológica aplicada que ojalá podamos capturar y sostener, ¿verdad? Pero si veníamos con nadadito de perro aquí me equivoqué, en el 2019, entramos en una crisis total en el 2020 y el 2021 todavía se ve malo. Es como que se nos está ahogando el perro, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que repensar muchísimo qué es lo que vamos a hacer.
Y lo primero que tenemos que hacer es entender que aquí todos tenemos que ponernos atrás y en la misma batalla. No puede haber dispersión, que el sector productivo se aísle, que el gobierno se aísle, que la sociedad civil se aísle. Y en sociedad civil están las cámaras, los sindicatos, las universidades, las iglesias, las fundaciones, las organizaciones sin fines de lucro. Y la desconfianza aquí entre grupos es total, ¿verdad? No hay una posición integrada de la sociedad civil hasta el resto de la sociedad. Entonces, que esto esté totalmente fragmentado ya es un problema gigante. El sector productivo está mejor balanceado, pero también si uno le pregunta a un microempresario y al dueño de una multinacional de zona franca, obviamente la repartición del pleito no es igual. En el gobierno hay unos que han ganado prestigio, otros que lo han perdido, y en el aparato estatal yo creo que están así como muy calladitos y esquineados para que nadie les pida nada, ¿verdad? En las autónomas, Recope, Lice, Habdeba, se desaparecieron de la escena porque no quieren asomar ni la nariz para que nadie se acuerde de ellos. Claramente tenemos que trabajar juntos y tener respaldo internacional si es que vamos a salir de esto con algún grado de solvencia, para decirlo de alguna forma. Tenemos que avanzar hacia una apertura segura de la economía. No podemos seguir cerrados por el tiempo que esto va a tomar, ¿verdad? Necesitamos actuar. Hay protocolos muy bien desarrollados que significa que cada apertura es una combinación de riesgo de contagio, impacto social e impacto económico. Hay un protocolo aplicable, prácticas específicas, además del protocolo general, y además podemos variar por regiones dependiendo de la naturaleza de la economía. Sin entrar en detalle, esos protocolos tienen prácticas de higiene, de limpieza de instalaciones, ventilación, tamaño de grupos, distanciamiento social, transporte hacia y desde el lugar del trabajo, y hay 6 niveles de alerta, de verdad, y el gobierno cuenta con todo esto, toda esta información. Sin embargo, es muy curioso, no se ha aplicado ni se ha hecho obligatorio el protocolo completo en ninguna industria. Las instrucciones del Ministerio de Salud son como la cuarta parte de cada uno de estos protocolos que nos hubieran permitido abrir con mucho mayor seguridad. Cada empresa tiene que organizarse para proteger a sus vulnerables, sacar gente a teletrabajo y dividir la fuerza laboral por niveles de riesgo, de manera que si alguien se enferma podamos sacar un grupo, ¿verdad? Una burbuja laboral, que no es verdad, no la inventó Carmen Chang, ya nosotros habíamos hablado de burbujas laborales, pero bueno, punto y aparte, es importante que además que cada departamento, de acuerdo a su dinámica, a su nivel de contacto, etcétera, se maneje de acuerdo a uno de estos protocolos, según el nivel de riesgo que corresponde. Las empresas, muy pocas han hecho esto, dan órdenes y protocolos generales, pero en realidad no han hecho un salto verdadero, ¿verdad? Los automercados, no, los supermercados, por ejemplo, sí pusieron un periodo para adultos mayores, las ferias del agricultor también. Entonces hay combinaciones de esto, pero es esencial que tengamos este tipo de diseño porque necesitamos volver a operar con seguridad. Y mientras no tengamos la disciplina de lograr esto, como sí la tienen, por ejemplo, en Taiwán, donde la economía no ha cerrado un minuto, pues entonces vamos a seguir en esta situación. Necesitamos garantizar la seguridad sanitaria, desacelerar la caída de la economía, mantener el comercio internacional, las rutas, la logística. Esto tiene que funcionar porque es esencial para mantener el barco en movimiento y desplegar una red social que proteja el contrato social costarricense. Eso significa desplegar la política social, reestructuración de cargas crediticias, incluyendo avales, ¿verdad? Que nos dan un multiplicador, cada colón vale 4 o 5, inversión pública y activación de alianzas público-privadas, reasignación de recursos presupuestarios. Todas estas normas constitucionales que asignan el presupuesto son una desgracia. Hay que declarar el presupuesto como una zona de emergencia nacional y adaptarlo a lo que es necesario y asegurar la continuidad operativa de nodos estratégicos en las cadenas de valor. Si vamos a apoyar empresas, tienen que ser aquellas que tienen una posición clave en las cadenas de valor para que si esos nodos estratégicos subsisten, después la cadena pueda volverse operativa otra vez. Pero si dejamos morir y quebrar los nodos estratégicos, entonces la capacidad de recuperación va a ser mucho más lenta y eso hay que evitarlo a toda costa. Aquí no me detengo. Hay protocolos que tienen que ver con transporte público seguro que obliga a las empresas, a los pasajeros, a los choferes, a los controladores y a las autoridades a actuar.
Hay protocolos para el apoyo de MIPES, micro y pequeñas empresas formales e informales, que tienen que ver con transferencias directas, con crear condiciones para mayor seguridad y salud, suavizar todos los requisitos de calificación y proveerlos con acompañamiento. El gobierno ha hecho una parte de esto, no suficiente, pero sí ha avanzado, sobre todo en esta parte de acá, de garantizarles un ingreso mínimo. Hay que reactivar el sistema de salud, ¿verdad? Y en ese, el sistema educativo. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero un semestre de rezago educativo, en términos de su impacto de mediano y largo plazo en la productividad, nos cuesta una fortuna como país, ¿verdad? Nos cuesta puntos del Producto Interno Bruto en el futuro. Y la verdad es que el sistema educativo está lejos de abrir. UNICEF ya desarrolló todo un protocolo de qué hay que hacer en la casa cuando los hijos estudian, qué hay que hacer en el centro educativo, qué hay que hacer en términos de contenidos y el mismo proceso educativo para darle mayor seguridad y aprovechar la oportunidad para introducir nuevas tecnologías, etcétera. Y esas nuevas destrezas también, ¿verdad? En los muchachos. Y es esencial movernos a esto. No podemos seguir con el sector educativo paralizado. Es mejor que vayan la mitad en medios turnos, 3 horas al día y con media hora para limpiar las aulas en medio o lo que sea necesario, pero lo que nos va a costar esto en el futuro es bastante peor. Y todo esto hay que hacerlo con enorme disciplina y constancia, porque la inmunidad de rebaño no está ni cerca de llegar, ¿verdad? En ese sentido, necesitamos entre 60 y 70% de contagio para que hubiera inmunidad de inmunidad, no de contagio, para que haya inmunidad de rebaño. Y las ciudades más afectadas en porcentajes, Nueva York, Londres, Madrid, no llegaron ni a 20%. O sea, si nosotros quisiéramos irnos por esta ruta, estamos hablando de 60,000 muertos para lograr inmunidad de rebaño. Claramente faltan muchos meses para que tengamos acceso a la vacuna, y aquí les hago la aritmética rápidamente. Solo para que se den una idea, de acuerdo a los gráficos históricos de la Organización Mundial de Salud, desde el momento en que aparece un virus de los comunes, ¿verdad? Un virus de influenza, hasta que se puede lanzar una vacuna y dar cobertura global, en el mejor de los casos son 4 años. ¿Ok? Ahora, si uno hace ese proceso abreviado, como lo están haciendo ahora, nos dicen que podríamos tener más o menos 700 millones de vacunas listas para el mes de marzo próximo. Bueno, eso es el 10% de lo que necesita la población mundial. Establecer la capacidad de producción para hacer 7,000 millones de vacunas sin dejar de producir las otras vacunas que es necesario para proteger a los niños y los refuerzos y demás en otras enfermedades muy complejas, significa que en el brazo de un costarricense esta vacuna va a llegar con buena suerte a finales del 2021 y más probablemente en algún momento del 2022. Tenemos una cantidad enorme de instrumentos que aquí he venido yo enseñando en el camino, así como a pedazos. Entonces, no es que no tenemos cómo medir y cómo diseñar las políticas, todo lo contrario. En la semana pasada mandamos una carta al presidente a principios de esta semana, mandamos una carta al presidente, a los diputados, sobre 56 economistas que estábamos planteando el tipo de cambios que creemos que era necesario hacer. Ya la Asamblea Legislativa reaccionó bastante positivamente, el Ejecutivo agradeció el insumo y no mucho más, pero como quiera que sea, tenemos que trabajar todos estos temas, no nos queda más. Ahora, vuelvo a decir, trabajando todos estos temas, debiéramos tener una economía operativa, ¿verdad? Y no una economía cerrada. En ese sentido, tenemos que buscar un balance entre la seguridad sanitaria y la protección de los vulnerables, la mitigación de los impactos económicos, el desempleo y los impactos sociales, el incremento de la pobreza a través del desempleo y otros, ¿verdad? Y en ese sentido, tenemos que manejar estas 3 agendas en un equilibrio fundamental. Un gran problema es que sin llegar a ser Suecia, ¿verdad? Que ya vimos que no funciona, que sí hay que cuidarse,
pues es esencial establecer todos los protocolos necesarios y abrir tanto de la economía como se puede. Yo no me imagino que haya un solo sector que tenga que estar cerrado ahora si se programan bien las entradas y salidas, si se hacen, cumplen con los protocolos en todos sus alcances, si se hace el trabajo de asignar protocolos a los diferentes niveles de riesgo y departamentos. Nadie dice que esto sea fácil, pero sí es cierto lo que acabo de decir, que vamos a estar en esto hasta 2022, pues es una inversión que vale la pena, porque hasta 2022 definitivamente no podemos seguir cerrados porque el desastre sería total. Jonathan Roberto, Smith. perdona, hay otro ahí tocando la puerta. Ah, ok. Vamos a ver cómo era la Perdón. cosa. Ok, listo. Jonathan Smith, un epidemiólogo de la Universidad de Yale, dijo el otro día, estamos al inicio del trayecto de esta pandemia, no es que estemos fallando, sino que el enemigo al que nos estamos enfrentando es muy bueno en lo que hace. Esta no es mi opinión, es la matemática implacable de las epidemias a las que sus colegas y él han dedicado sus vidas. Hay que mantenerse firme y solidario con la certeza de que lo que hacemos salva vidas. Uno puede sentir la tentación de rendirse, no lo haga. Yo podría cambiar esto, estamos al inicio del trayecto de esta recesión. No es que estemos fallando, sino que el enemigo que estamos enfrentando es muy bueno en lo que hace. No es mi opinión, es la matemática implacable de las recesiones globales integrales a la que mucha gente le ha dedicado su vida para estudiarlas y comprenderlas. Hay que mantenerse firmes y solidarios con la certeza absoluta de que si logramos impulsar la producción, no solo vamos a salvar vidas, sino que vamos a evitar muchísimo sufrimiento paralelo por el empobrecimiento y lo que eso significa. Vamos a ver clase media volver a la pobreza, ¿verdad? Eso es algo que no ocurre en Costa Rica desde 1981. Entonces, realmente tenemos que enfrentar esto con un sentido de responsabilidad enorme a nivel sanitario, pero con el mismo sentido de responsabilidad a nivel productivo y social. Y como si fuera poco, y ya con esto voy aterrizando, hay que hacerlo bien, porque mientras estamos en este desmadre a nivel mundial, ya se nos olvidaron los incendios de Australia y el cambio climático sigue. Ahorita va pasando un huracán aquí a la par de camino, no sabemos si a Yucatán, a la Florida o a algún lado, pero ya viene otra vez ese impacto. No sé si vieron lo que pasó con el deshielo en Siberia. Estamos en medio de la cuarta revolución industrial y se nos ha acelerado enormemente. Entonces tenemos que empezar a cambiar, a mejorar nuestros sistemas a nivel tecnológico, porque ya cambiamos en el estilo de vida, en la forma de producir, en la forma que trabajamos, etcétera. Necesitamos seguir avanzando en términos tecnológicos. Tenemos una distribución de la riqueza que es un desastre. Esto no es ingreso global, esto es patrimonio global reportado por Credit Suisse. Y fundamentalmente en los 326 trillones de dólares, que es todo el patrimonio formalmente registrado en el mundo, el 84% está en manos de menos del 10% de la población. Tenemos mercados y consumidores que están cambiando el uso de su tiempo libre, sus patrones de alimentación, su conciencia y acción por la salud, la gestión de sus finanzas, el manejo de sus relaciones laborales, la conectividad y el manejo de las relaciones personales, formas de trabajar, movilidad, la forma de movilizarse y la propiedad de vehículos, y tenemos que poder reaccionar a eso, tenemos que revisar nuestras estrategias para responder a esto. La competencia global no se va a detener, ¿verdad? Ya hemos pasado recesiones antes, vean cómo se ve la del 79 en términos relativos a la del 2008. Imagínense cómo se va a ver esta, ¿verdad? Va a ser bien significativa, pero el hecho es que después retomamos el crecimiento de la competencia global. La interconectividad es total, ¿verdad? Todo lo que pasa en el mundo puede de alguna manera reflejarse en mi vida, en mi actividad, en mi capacidad de generar empleo y riqueza. Y nuestros problemas no se desaparecieron, ¿verdad? A estas recesiones globales del siglo, más las otras pandemias, más la inestabilidad política y el conflicto global que causan cambios en precios de petróleo y de otros commodities, hay que sumarle nuestras catástrofes naturales, el crimen organizado, el desempleo, los excesos burocráticos, la percepción de impunidad y la creciente desconfianza. Todo lo que hace que los costos de transacción, que los costos de cambiar la situación se hagan más altos.
Estamos en una situación donde todo nuestro desarrollo, el bienestar personal, la creación de riqueza, la innovación tecnológica, los recursos naturales, la macroeconomía y el mercado de capitales, el contrato social y la institucionalidad están profundamente interconectados ahora más que nunca y están siendo bombardeados por cambio climático, pobreza y desigualdad, crecimiento de la competencia, limitado acceso a capital a nivel internacional, cuarta revolución industrial en lo tecnológico, institucionalidad débil y obsoleta con altos costos de transacción, excesos burocráticos y altísimos costos de oportunidad y cambios en las preferencias de los consumidores que lo alteran todo. Si ustedes creen que estamos en una tormenta perfecta de pandemia, que lo estamos, ya estábamos en una tormenta perfecta de necesidad de transformar nuestras estrategias. Y la única manera en que vamos a poder hacer eso, insisto, es si nos unimos todos y reemplazamos el virus con un cambio de dirección significativo, ¿verdad? Hacia allá, hacia el otro lado, no de frente, sino dando una vuelta significativa, está el futuro próspero, equitativo y sostenible, que tiene que pasar por esa gran alianza público-privada y por muchas alianzas público-privadas específicas, por cerrar las brechas determinantes de nuestra productividad, por una reforma educativa que merezca el nombre, una reforma del Estado que acabe con el reinado de la burocracia del autobeneficio, no queremos ser Grecia ni Argentina, una modernización de la estructura fiscal del país, un recorte estratégico y fuerte del gasto público de bajo retorno y el combate a la pobreza y desigualdad basado en oportunidades de empleo y transferencias que, como decía don Abel, no tengan babosa, ¿verdad? Que no se vayan deshaciendo mientras entregan. Y por supuesto, los empresarios tenemos que cambiar nuestra visión del mundo. Tenemos que hacer estrategias con propósito, ¿verdad? Incluir inversiones de impacto y la creación de valor económico y social dentro de la esencia de nuestra estrategia. Tenemos que estar presentes en la comunidad, todavía más en estos momentos de excepción, pero la idea de creación de valor comunitario, responsabilidad social y una presencia constructiva deben también estar en el corazón de la estrategia. Nuestro gobierno corporativo tiene que ser moderno y representativo. Sentando 4 clones del presidente a discutir con él no se logra nada. Tenemos que retarnos y pensar en una forma diferente y, por supuesto, llegar a la ética de la excelencia, la cultura, la ética aristoteliana verdadera, la de Nicómaco, que es alcanzar excelencia en el uso de cada recurso. No es solo no robar, ¿verdad? Es que si ponen un recurso a mi cargo, le tengo que dar el uso más provechoso posible. Y así tal vez podamos regresar a una normalidad nueva, pero construida sobre las fortalezas del anterior y consecuente con lo que el futuro nos exige. Muchas